días. En este caso, ahora vamos a empezar, habíamos quedado hablando de conceptos generales en relación a lo que vamos viviendo en el relato. Es importante plantear la mentalidad que antes de entrar al primer capítulo que se refiere al material biológico para definir un patológico, sea tipo de muestras pueden enviar ustedes a un laboratorio de patología. Se habla de diferentes tipos de biopsias, ¿no es cierto? Estos procedimientos, la mayor parte se los realiza cuando tenemos una sospecha de daño plástico, una lesión tumoral a nivel del organismo. No estoy diciendo siempre, estoy diciendo la mayor parte de las veces, porque si hablamos de la anatomía patológica, no siempre, no necesariamente se refiere al estudio de las neoplasias. Es un terreno extenso, sí, pero no siempre, ¿no? También existe lo que es la patología no neoplásica. Entonces, en esos casos, si uno quiere analizar el tejido, tiene que tomar una muestra. Y eso es a través de diferentes procedimientos, como vamos viviendo, ¿no? Ahí son como les reitero, las biopsias, diferentes tipos de biopsias incisionales, biopsias o toma de muestras a través de la función, la citología subjetiva, diferentes procesos. Pero, y cuando empecemos a hablar de estos procedimientos, como ejemplo, vamos a tener diferentes neoplasias, entonces hay que definir cuál es la característica de una neoplasia, ¿no? ¿Cuál es la característica o la definición del tumor? Y este término grande. Cuando hablamos de neoplasias, que pueden ser, desde el punto de vista de su clasificación, neoplasias benignas, pueden ser neoplasias malignas, pero tienen que tomar muy impuestos ustedes. A veces cuando hablamos de una neoplasia o de un tumor, directamente lo relacionamos con algo maligno, no es así. En ambos casos es una proliferación anormal de células en nuestro organismo, en el tejido. Es una proliferación anormal de células. Pero, como les digo, que puede ser en algunas ocasiones benigno o puede ser maligno. Lo mismo pasa con este término de tumor, pero los tumores también pueden ser benignos o tenemos también donde en este caso tenemos también dentro de la nomenclatura de tumores que hablamos es una proliferación anómala de células, ¿no? Pero esa palabra tumor también se puede manejar dentro de la definición u otros criterios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la inflamación aguda, ¿cuáles son los signos cardinales de la enfermedad de sexo? Tumor, rubor, dolor, calor.
cuatro signos cardinales de la descenso: tumor, rubor, dolor, calor. Ahora, actualmente, a esos cuatro signos cardinales se añade uno más, ¿no? Ya no sé cuál sería 5, que es la pérdida de la noción. ¿No? Si van a ser posible los inflamatorios traumáticos, pues si es, por ejemplo, una extremidad, pues dificulta la movilidad de esa extremidad. Pero no nos desviaremos, hablamos del tema del tumor. En este caso no hay una proliferación anormal de células. En el proceso inflamatorio agudo, donde se produce el tumor, se refiere al aumento de volumen en esa zona, evidentemente. ¿Pero por qué ese aumento de volumen? En la inflamación aguda, lo que sucede es la persona un incremento en la permeabilidad de los vasos pequeños, ¿no? Y al producirse el incremento de la permeabilidad sale líquido del componente intravascular y del componente intersticial, acumulándose en esa zona del intersticio, generando aumento de volumen, que es el edema, precisamente, por la inflamación aguda, y eso se llama, no me acuerdo de toda esta definición como tumor, vean, entonces también hay que tener mucho cuidado en manejar este tema, ¿no? Pero ya, cuando nosotros hablamos de, cuando nosotros utilizamos esta palabra de cáncer, obviamente se refiere a tumores o neoplasias malignas. Esa palabra cáncer significa ya malignidad. Por ejemplo, esto tiene que ser humano, significa malignidad. Acá sí, tumor maligno, neoplasia maligna. Pero dentro de este concepto grande, de este bolsón, están incluidas todas las neoplasias malignas, todas, ¿ya? O sea, no especifica, más al contrario, este término generaliza. Cáncer maligno. Pero ustedes tienen que entender que, cuando hablamos de neoplasias malignas o benignas, se pueden originar en diferentes órganos o tejidos o epitelios que tenemos, ¿bien? Creo que conforman el cuerpo humano, ¿no? El hueso puede originar como benigno, el músculo, los ganglios, tejido adiposo, diferentes tipos de epitelios pueden originar en las benignas. Entonces ahí ya se ha producido una subdivisión. Es como decir que este término cáncer sería como el tronco del humano. Todos tratamos de probar. Si quieren más, cáncer se abrevia con esta palabra, sea. Pero, como les decía, acá ya empieza a dividirse. Otras dos ramas, por ejemplo, acá. Y esa división, ¿qué tenemos? Que hay dos grandes grupos de neoplasias. Bueno, en este caso, hablando de cáncer, ¿no? Neoplasias malignas. Ya les dije, pueden haber benignas, pueden haber malignas, pero estamos hablando del término de cáncer, ¿ya? Entonces, hablando de cáncer, cuando estamos hablando de neoplasias malignas, tenemos las neoplasias que tienen origen epitelial. Y
tenemos las neoplasias que tienen origen a nivel del tejido conectivo o tejido mesenquimatoso. Y entonces, a esas neoplasias malignas que tienen origen en el tejido epitelial se denominan como carcinomas. Entonces, a partir de ahora, no vean confundir carcinoma con cáncer. ¿Ya? Y hemos dicho cáncer que engloba en general a todas las neoplasias malignas. Pero ya cuando empezamos a hacer la división, carcinoma, la palabra carcinoma o carcinomas, significa que es un tumor maligno que se está originando a nivel del epitelio, cualquiera sea el epitelio que tengamos en nuestro organismo. Y si hablamos de las neoplasias malignas que se originan a nivel del tejido conectivo, tejido mesenquimatoso, ¿no es cierto? Acá tenemos que se denominan como sarcomas. Entonces, esa palabra sarcoma significa tumor maligno que se está originando a nivel del tejido conectivo, o solo del tejido conectivo, o tejido mesenquimatoso, o tejido conectivo especializado. Dentro de, bueno, acá vamos a hablar de todos los tumores que se originan a nivel del músculo, ya sea esquelético, lo mismo. Todos los tumores que se originan a nivel del hueso, a nivel del cartílago, a nivel del tejido adiposo, a nivel de los vasos sanguíneos, que está dentro de esta clasificación, y otro tipo de tejidos más, que ya no solamente. Entonces, carcinoma muy maligno, epitelial, sarcoma muy maligno de origen mesenquimatoso o tejido mesenquimatoso. Reitero, los epitelios no solamente originan tumores malignos, también pueden originar tumores benignos. El tejido conectivo, tejido mesenquimatoso, también no solamente origina tumores malignos, sino también puede originar benignos. Solo que hecho esta división, hemos hablado de esta palabra cáncer. ¿Ya? Entonces, aquí sigue una división. Si nosotros podemos daremos dos ejemplos nada más. A ver, ¿cuál es el epitelio más extenso que tenemos? ¿Cuál es la proporción? ¿Qué es? Plano estratificado, que era esa. Entonces, acabamos una pequeña división y ponemos epitelio que dice compañero, plano estratificado, quédate. Voy a abreviar ya, epitelio, plano estratificado, quédate. Es la que puede ser quédate, no quédate. El otro epitelio extenso, a ver, ¿cuál sería? ¿Para una división? Una proporción bastante importante. Endotelio. Vasos sanguíneos, sí, pero algunos. Sí, el endotelio igual. ¿Perdón? Endotelio igual. Endotelio, revestimientos vasos. ¿Qué más? Otro epitelio. Importantísimo. Cilíndrico. Y la mayor parte de lesiones de los cilíndricos tenemos que hacer la por el intestino, ¿no? Epitelio cilíndrico. Vamos a ver bien, ¿no? Epitelio cilíndrico.
toda la vía digestiva, excepto qué órgano, el cilíndrico, qué órgano, excepto qué órgano no tiene el cilíndrico en la vía digestiva. El esófago. El esófago, ¿no? El esófago plano, pero no queratizado, ¿no? Y por eso no comemos huesos. ¿Listo? A ver, entonces hablando del epitelio plano queratinizado, que tenemos a nivel de la piel, como tumor maligno, entonces que origina acá, carcinoma. Entonces, en la piel, por ejemplo, tenemos el carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, o sea, también se llama de células escamosas. Está llevando el carcinoma. Automáticamente ya te está orientando eso que es un tumor que está orientando. Carcinoma epidermoide, o también lo conocen como carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Porque ese epitelio plano estratificado, como han dicho ustedes, sea queratinizado o no, está constituido por células escamosas, se llama ese, y que se disponen justamente de esa manera de las escamas. Entonces, donde ustedes, pues es muy importante la histología, es muy importante los epitelios, donde ustedes vean, o donde ustedes tengan epitelio plano estratificado, sea queratinizado o no, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma epidermoide o carcinoma de las escamosas. Esto lo llamamos epitelio. Si ustedes manejan bien el concepto de epitelio, el concepto de histología va a ser fácil, ¿cierto? Automáticamente eso se va a relacionar. Por ejemplo, en la piel el tumor maligno más frecuente es el carcinoma epidermoide. Y empezamos a hablar. Entonces más tenemos epitelio escamoso a nivel del esófago, tercio medio, carcinoma epidermoide, y el tercio inferior. Entonces más tenemos epitelio escamoso a nivel de la cavidad bucal, el tumor maligno más frecuente, carcinoma epidermoide, los escamosos. Entonces más tenemos epitelio escamoso a nivel del cuello uterino, exocel, tumor maligno más frecuente del cuello uterino, carcinoma de los escamosos. Vamos al otro lado, al otro ejemplo, epitelio cilíndrico, vía digestiva fundamentalmente, pero no siempre, también hay otros órganos donde tenemos epitelio cilíndrico, por ejemplo, en la vía respiratoria. En la vía respiratoria es epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero es epitelio cilíndrico. Tumor maligno más frecuente acá, el adenocarcinoma. Sigue llevando esa palabra carcinoma. Adenocarcinoma. ¿Y adeno qué significa? Origen precisamente en el epitelio cilíndrico. Carcinoma de células escamosas, origen en esas células escamosas. Y justamente en los lugares donde tenemos epitelio cilíndrico, el tumor maligno más frecuente es el adenocarcinoma. En el estómago es más frecuente, colon más frecuente, recto, adenocarcinoma. Si se daría un tumor maligno apéndice, vesícula biliar, epitelio cilíndrico, no, ahí está. Vámonos a los sarcomas, por eso tejido conectivo, tejido mesenquimatoso. Por ejemplo, acá podemos el tejido conectivo, por ejemplo, constituido por los fibroblastos. Vamos a colocar acá el panorama, solamente ejemplos, después vamos a ir viendo más fibroblastos. ¿Cómo se llamarán los fibroblastos? Fibro sarcoma.
el hueso. Está también dentro de esta clasificación. Maligno, osteosarcoma. Sigue llevando esa palabra. Osteosarcoma. Uno más, a ver, no sé cuánto días más que no quiero ver. Hablamos del tejido adiposo. Tejido adiposo, ¿cuál será? Su maligno. Liposarcoma. Hemos dicho que estos tejidos también pueden originar tumores benignos. Por ejemplo, del epitelio plano estratificado, el tumor benigno que se llamará. Ya hemos visto que es el carcinoma epidermoide o es el tumor maligno y su benigno es el papiloma. Del epitelio cilíndrico, ya sabemos que el maligno es el adenocarcinoma, el benigno, ¿cuál será? Adenoma. De los fibroblastos hemos dicho que el maligno es el fibrosarcoma, el benigno será, ¿qué cosa? Fibroma. Del hueso hemos dicho el maligno osteosarcoma, el benigno osteoma. Tejido adiposo, benigno, pero maligno liposarcoma, benigno lipoma. ¿Y qué vemos en estas cuatro neoplasias en común? ¿Qué vemos? ¿Ah? ¿Qué vemos? Son el papiloma es benigno, adenoma benigno, fibroma benigno, osteoma benigno, lipoma benigno. ¿Qué vemos? Esas palabras. Oma, papiloma, o adenoma, fibroma, osteoma, lipoma. O sea que, de acuerdo a la nomenclatura de tumores, así como hemos dicho que la palabra carcinoma significa maligno epitelial, la palabra sarcoma significa maligno epitelial. Los tumores que terminan en oma, que tienen la terminación, solamente la terminación oma, porque esta es una palabra, esta es una palabra. Los tumores que terminan en oma son tumores benignos. Obviamente, toda regla, toda norma tiene su excepción que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una de las excepciones es esta: melanoma termina en oma, automáticamente se relaciona el otro con benigno. Pero esta es una de las excepciones a la regla, porque el melanoma es un tumor maligno, no hay melanoma benignos. Todos los melanomas son malignos, son tumores que se originan a nivel más frecuente en la piel, a nivel de los melanocitos. Pero no hay todos son malignos. Toda regla tiene su excepción, como vamos a ir viendo, y voy a terminar con esto. Les reitero que es muy importante que ustedes tengan una base, una parte de anatomía, una base en la parte de histología. Por eso que el primer año se lleva anatomía e histología, y el tercero ya anatomía crónica. Ya en el tercer año ustedes empiezan a hacer diagnóstico. Y ahí en el cuarto y quinto año, diagnóstico y todo está integrado de esa manera. Por eso el término histopatología. O sea, que nosotros, cuando hablamos de anatomía patológica, a través de la observación al microscopio de los tejidos, tenemos que ver la parte alterada. Pero no podemos reconocer la parte alterada si no tenemos una base en histología. ¿Cómo vamos a hablar si ese tejido está mal, si no se lo mal? Lo mismo
fisiológico, lo normal, para ya después, a partir del conocimiento de lo normal, ustedes vayan identificando la parte errada, si no, no. Dos, como recomendación, ya de entrar en su primera evaluación, viene la parte de